Vamos a abrir en esta tarde una vez más nuestras Biblias en el libro de Juan. We're going to open this evening once more to the book of John, Estamos en Juan capítulo 4. John 4. Vamos a leer desde el 19 al 26. We're going to read from 19 to 26. Yo sé que tal vez es muy largo el tramo, pero vamos a tratar de terminarlo en esta tarde. I know it's a long passage, but we're going to try to finish this evening. Y dice la palabra del Señor, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. John 4, 19 through 26. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worshipped on this mountain, but you say that in Jerusalem is a place where people ought to worship. Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know. We worship what we know. For salvation is from the Jews. The hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship must worship in spirit and truth. The woman said to him, I know that Messiah is coming, He who is called Christ. When He comes, He will tell us all things. Jesus said to her, I who speak to you am He. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad, Señor, que nos da una vez más de estar juntos como iglesia. Pedimos, Señor, en esta tarde que sea usted, Señor, dándonos sabiduría de lo alto, que abra nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor. Que nuestro corazón, Señor, esté enfocado completamente, Señor, en lo que usted quiere que aprendamos de usted. Gracias le damos, Señor, por la revelación de su palabra. Le pedimos, Señor, de que usted la aplique en esta tarde en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen. Tomen asiento, hermano. Please take a seat. Cuando llegamos a textos como este que estamos estudiando en esta tarde, When we come to texts like this that we're studying this evening, aprendemos que la adoración en sí misma es un fin. we learn that worship in itself is an end. No es un medio para lograr un fin. It's not a means to an end. Por ejemplo, la evangelización es un medio para lograr un fin. For example, evangelism is a means to an end. El fin de la evangelización es traer a aquellos que no conocen a Cristo Evangelism, the end of evangelism is to bring the ones who don't know Christ para que vengan al conocimiento y a la adoración a Él. so they would come to the knowledge of Christ and worship Him. Esto es lo primero que este texto trata de enseñarnos en esta It's tarde. the first thing this text teaches us this evening. Pero algo más que el texto nos enseña también Something else the text teaches us. es que la importancia de la adoración The importance of worship no es dónde, sino cómo debemos de adorar is not where, but how we should worship. y a quién debemos de enfocar esa adoración. And who should be the focus of our worship. Son dos puntos bien importantes que nosotros podemos ver en este texto. There are two very important points we should see in this text. Ahora, cuando nos enfocamos directamente en la plática que Jesús tiene con esta mujer, When we focus on the conversation that Jesus had with this woman, aquello que parecía una plática amena entre Jesús y esta mujer samaritana, the conversation that between Jesus and the Samaritan woman, de repente cambió totalmente su forma de ser. her way of thinking or her way of answering changes.
Aquí miramos al principio de esta conversación a Jesucristo pidiendo de beber a esta mujer. We see the first of this conversation, Jesus asking this woman for a drink. Luego esta mujer poniendo obstáculos en el camino. This woman putting obstacles in the way. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? How is it that you, a Jew, ask me, a woman from Samaria, for something? Samaria, Lo something to drink? decíamos la semana pasada, Jesús está tratando de destruir tanto muros culturales como sociales en aquel entonces. We said last week, Jesus is destroying cultural walls built up in society. Pero la plática a esta altura del texto ha cambiado completamente de rumbo. But the conversation here has completely changed direction. Jesús había confrontado a esta mujer con su pecado. Jesus confronted this woman in her sin. Nosotros miramos cómo de una forma seca Jesús confronta a esta mujer con la situación en la que ella vivía. We see how Jesus confronted this woman directly in how she was living. Ahora, hay algo que nosotros debemos de ver en el texto. There's something we should see here in this text. ¿Qué logró hacer que esta mujer cambiara completamente su forma de ver las cosas? What caused this woman to look at things differently? Porque al principio ella está diciendo nada más, bueno, tú eres un judío, ¿por qué me vienes a pedir a mí de beber? And first she said, "You're a Jew, why are you asking me for something to drink?" Pero cuando nosotros llegamos al versículo 19, But when we come to verse 19, esta mujer está diciendo de que Jesús es un profeta. she's saying, "Jesus, are you a prophet?" ¿Qué logró cambiar completamente la visión de esta mujer de un punto al otro? What caused this woman to change from one point to another? Los judíos tal vez tenían un conocimiento pleno de las escrituras. Maybe the Jews had a complete knowledge of the scriptures. Ellos se creían una raza superior en la faz de la tierra. They believed themselves to be superior race in the land. Pero eso no era suficiente para cambiar la mentalidad que esta mujer ahora tenía de Jesús. But that was not sufficient to change this woman's mind of Christ. Señor, me parece que tú eres un profeta. Sir, I perceive you are a prophet. ¿Cómo esta mujer llegó a comprender solamente con las palabras de Jesús How did this woman come to realize, just with the words of Christ, lo que ahora ella estaba tratando de decir? what now she's trying to say? ¿En qué momento cambió completamente la mentalidad de ella? In what time her mind changed? Algunos también comentaristas tal vez dicen, bueno, Jesús dijo algo que nadie más sabía, solamente ella. Some commentators say, well, Christ said something that no one else had said. Bueno, nosotros lo sabemos. We know Jesús es especialista en eso, Christ is that's his specialty. en conocer las cosas ocultas de los corazones de cada uno de nosotros. His specialty is to know the inward things of our heart. Todo aquello que está encubierto al mundo completo, Everything that's hidden in the world, Jesús lo conoce de antemano de que tú lo hagas. Jesus knows beforehand before you do it. Nosotros miramos acá en esta parte del texto la mujer tratando de dar un punto diferente a lo que había estado hablando. We see this woman trying to change the conversation. No tienes con qué sacar agua del pozo, así que ¿cómo me vas a mí a dar agua de beber? You don't have anything to take water out. How are you going to give me something to drink? Dame de esa agua para que yo no vuelva más aquí, para que nunca más tenga sed. Give me water so I'm not thirsty anymore. I don't have to come back here. Bueno, ve a tu casa, trae tu marido y ven acá. Go to your house and bring your husband. Ahora miramos a esta mujer diciendo, a mí me parece de que tú eres profeta. Now we have this woman saying, it seems like you're a prophet. Hay varias formas de pensar en este texto, como lo dicen muchos comentaristas. There's various ways to look at this text, like many commentators say. Algunos dicen, esta mujer se encontró descubierta ante Jesús. Some say this woman was discovered before Christ. Y aquel hombre que era un simple judío ahora le había adivinado en realidad cómo era su vida. And Hebrew had revealed how her real life is. Algo otros piensan, bueno, esta mujer solo utilizó palabras para poder salir del tema. And others say she just used words to leave the theme. Y usted me va a preguntar, ¿y usted qué opina, hermano? You say, well, what do you think? Sí. Yes. Sí, ella encontró las palabras necesarias para salir del tema de lo que Jesús había hecho en su vida. Yes, she used the sufficient words to leave the theme that he was talking about. Ella se encontraba claramente ante los ojos de alguien que había visto todo lo que ella era. She knew before this man that he knew what she was. Yo quiero que pienses por un momento en la situación de esta mujer. I want you to think for a moment the situation of this woman. Esta mujer se escondía de las personas para poder hacer sus oficios normales. This woman hid from people to do her normal business. Hasta para ir al pozo a traer agua, ella tenía que ir en una hora que nadie más la viera.
even to go to the water to take out water, she had to go to a time when no one else was going, A tal forma que nadie le dijera el tipo de mujer que era ante la sociedad. so that no one would tell her what type of woman she is before society. Pero aquí se encuentra con Jesús. But here she encounters Y Christ. Jesús le revela en pocas palabras en realidad qué había sido su vida durante todo su tiempo. And Christ reveals in a few words all of her life. Ahora, muchos piensan lo que esta mujer quiso decirle a Jesús. Many think that what this woman wanted to say to Christ, ¿Cómo tú me adivinaste cuál es mi vida en realidad? how did you guess what my life was in O reality? sea, la palabra que nosotros miramos como profeta, The word that we see as a prophet, ellos dicen, ella quiso decirle, ¿cómo pudiste adivinar mi vida? they say, she wanted to say, how did you guess? ¿Cómo tú viste lo que había dentro de mí? How did you see what was inside of me? ¿Cómo tú pudiste encontrar en mí todo aquello que yo había escondido durante tanto tiempo? How have you found what I had hidden for so long? Esta pregunta que la mujer está haciéndole a Jesús The question that the woman's giving to Christ nos lleva al primer punto de su pregunta. brings us to our first point of the question. ¿Dónde debemos de adorar? Where should we worship? Ahora nosotros sabemos como cristianos We know as Christians que nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo para adorar al Señor. we were created before the foundation of the world to worship the Lord. Por eso en nosotros hay algo que vibra con el deseo de la adoración. There's something in us that comes alive with worship. Nos volvemos esclavos de eso. We are slaves to it. Por eso que un teólogo decía, el corazón del ser humano es una alma para crear ídolos. That's why one of the theologians said the human heart is a factory of idols. Nosotros siempre tratamos la forma de adorar a algo. We always try to worship something. No importa si esa es una piedra, Doesn't matter if you make a stone no importa si es una culebra amarrada de una estaca, or a snake on top of a no pole importa si es un becerro de oro. or a golden calf. El ser humano tiene el deseo de adorar. Human heart has the desire to worship. El deseo de adorar en el corazón del ser humano fue creado desde antes de que él naciera. The desire to worship was created in the heart of man before he was made. Dice el libro de Efesios capítulo 1 versículos 6, 12 y 14. It says in the book of Ephesians 1, in the book of Ephesians 12 y 14. 12 and 13. Que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. So we were created for the worship of his glory. Así que el ser humano de nacimiento trae en sí To be created as a human has in itself ese chip para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. the chip that we desire to worship, and we're to worship God in spirit and truth. Pero nosotros podemos decir, hermano, en verdad estamos hablando de adoración, pero ¿qué es la adoración? You said, well, brother, we're speaking about worship, but what is worship? Bueno, de una forma simple podemos decir que adoración In a very simple way, we can say that worship es rendir honor o culto a un ser considerado superior a él. to render reverence or honor to a being that's considered superior. Todo aquello que nosotros miramos superior a nosotros, Everything that we see superior to us, nosotros llegamos ante él y ofrecemos pleitesía. we come before them and offer worship. Por eso es que cuando nosotros miramos al hombre vestido de blanco entre las multitudes, When we see a man dressed in white in the multitude, él quiere que besen su mano, he wants you to kiss the hand. porque eso da honor de que él es superior a la persona que está enfrente. That gives credence that he's superior to everyone else. Es más, en el griego literalmente In Greek, literally, significa besar la mano, worship or adoration means to kiss the hand, doblegarse ante una persona a rendirle pleitesía o honor. to double or bend your knee and honor them. Cuando nosotros miramos la traducción de Salmos capítulo 2, versículo 12, When we see in Psalm 2:12, la idea que transmite ese salmo es besar la mano del Hijo. the idea that's transmitted there is kiss the hand of the Son. Adora al Hijo, Worship the Son. doblégate al Hijo.
Bow before the Son. Ríndele honor al Hijo. Give honor to the Son. Dile reverencia al Hijo. Give reverence to the Son. Literalmente lo que el texto nos está diciendo en ese salmo Literally what the text is saying in that psalm es que nosotros nos dobleguemos a Él para que la ira de Él no venga sobre nosotros. is that we worship Him so His wrath doesn't come upon us. Ahora, en un lenguaje actual de la misma traducción, In the same way that's translated, dice adorar a Dios. worship God. El traductor habla claramente al Hijo como Dios. The translator treats Christ as God. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, In the Old Testament and the New Testament, lo que hay, la idea que hay detrás del texto the idea behind the text es doblegarse, hacerle reverencia a esta persona. is to give reverence to the person. Ahora, hablando como cristianos, Speaking as a Christian, la adoración solo puede dársele a Dios, the worship can only be given to God. a ninguna otra persona que no sea Dios. No other person that's not God. Ahora, nosotros sabemos que así como hay muchos que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, We know that there's many who worship the Lord in spirit and truth. hay muchos que adoran a ídolos, There's many who worship idols. que ponen sus mentes en cosas, ideas del mundo. They put their minds on things of the world. Pero la idea que la palabra de Dios nos da The idea that the Word of God gives us, es que el único que merece honor y adoración es Dios. the only one who is deserving of honor and deserves honor is God. Ahora, este texto también nos está diciendo This text also is telling us, de que así como hay una verdadera adoración al Padre, like there is a true worship to the Father, también hay una falsa adoración. there's a false worship. Esta iglesia puede estar llena de personas. This church could be full of people. Muchos de nosotros podemos estar adorando al Padre en espíritu y en verdad, Many could be worshiping the Father in spirit and truth. pero otros solamente estamos cantando algunos signos. But others are just singing some hymns. Otros solamente estamos orando porque los demás están orando. Others are only praying because others are praying. Otros están escuchando la palabra nada más porque necesitan estar aquí. Some are just hearing the word because they need to be here. El verdadero adorador es aquel que adora a Dios con todo su corazón. The true worshiper is the one who worships with all his heart. Ahora, esta es la confrontación y la pregunta que esta mujer tiene. That is the confrontation and the question that this woman gives. Nuestros padres adoran en este monte. Our parents worshipped in this mountain. Y vosotros decís que es en Jerusalén, en el lugar donde debemos de adorar. And we say it's in Jerusalem we should worship. Ahora, hay una pregunta aceptable por esta mujer. There's a question acceptable by this woman. Acordémonos de que ella había nacido en una ciudad pagana, literalmente. We remember she was born in a pagan city. Para que recordemos de lo que hablamos la semana pasada, So we could be reminded of what we read last week. los samaritanos con las 10 tribus del norte The Samaritans with the 10 tribes of the north fueron llevados por los asirios, were taken by the Assyrians. pero muchos de ellos fueron dejados en aquel lugar. But many were left in that place. Así que muchas de las ciudades que los asirios habían conquistado Many of the cities that the Assyrians conquered, empezaron a emigrar para este lugar de Samaria. they started to immigrate to the place of Samaria. Así que eso logró algo en ellos, Something happened in them, a que sus culturas empezaran a mezclarse unas con otras. that their culture mixed one with another. Sus razas empezaron a mezclarse con los paganos. Their roots mixed with the pagans. Y lo que sigue es que su religión empezó a mezclarse con las religiones paganas. And what happened is their religion mixed with pagan religion. Ellos empezaron a unir sus creencias con lo que creían los paganos. They mixed their religion with what the pagans believed. Estas personas que habían venido a colonizarlos These people who came to conquer them traían su propia forma de pensar. had their own way of thinking. Y ellos creían que como ellos lo hacían estaba bien. And they thought the way that they were doing it was fine. Entonces los samaritanos empezaron a hacer las mismas cosas que ellos hacían. So the Samaritans began to do the same things they were doing. Empezaron a crear tabernáculos en los lugares altos. They began to make tabernacles in the high places. Y refiriéndose a este monte que está mencionando acá, And speaking of the mountain that's mentioned here, ellos
hicieron un templo en aquel lugar They made a temple in that place. y el rey que estaba en ese entonces mandó un sacerdote para que ofreciera holocaustos de lo que ellos hacían. And the king of that time sent a priest to offer sacrifice there. Así que cuando nosotros llegamos a Segunda de Reyes, When we come to 2 Kings, versículo 17, chapter 17, del versículo 27 al 34, starting in verse 27, la palabra nos enseña la forma de vivir que tenían estas personas. the word shows us how these people were. Lo primero que empieza a decir en el versículo 24 What verse 24 says es que el rey de Asiria trajo sacerdotes para que ofrecieran sacrificio en aquella ciudad. that the king of Assyria brought priests back so they could offer up a sacrifice. Así que los hijos de Israel empezaron a ofrecer sacrificio a los dioses The sons of Israel were offering sacrifices to the gods. y empezaron no solamente a ofrecer sacrificios, And they didn't just offer sacrifice, sino que ellos creían de que ellos podían ofrecer sacrificio a Dios y también ofrecer sacrificio a los dioses extranjeros. but they believed that they could offer sacrifice to the true God and to foreign gods. A tal forma que Dios decidió sacarlos completamente de la región de Israel In such a way that God decided to remove them from the region of Israel y solamente dejar a Judea como la única nación. and leave Judah as the only nation. Ahora, algo que me llama la atención entre el versículo 27 al 34 Something that draws my attention between verse 27 and 34 es que el versículo 33 is verse 33. dice que ellos temían a Jehová e hicieron debajo del pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Y dice el versículo 33 que temían a Jehová y honraban a sus dioses. It says, so they feared the Lord, but they also served their own gods. Ellos creían de que lo que ellos estaban haciendo estaba bien. They thought what they were doing was right. Ellos honraban a Dios porque era el Dios de sus padres, They honored God because he was the God of their fathers. pero también honraban a los dioses But they also honored their own gods, según las costumbres de cada una de las naciones que los habían llegado a estar con ellos en la misma ciudad. according to the customs of the people that had come to the cities where they were. Ahora el versículo 34 dice, hasta hoy hacen como hacían antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová y los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Verse 34 says, to this day they do according to the former manner. They do not fear the Lord, and they do not follow the statutes or the rules or the law of the commandments that the Lord commanded the children of Jacob, whom he named Israel. Así que si tú miras en este texto, If you see in this text, hay algo que no concuerda con la adoración bíblica. there's something that's not in agreement with biblical worship. ¿Tú recuerdas al Señor en sus 10 mandamientos? You remember the Lord and his 10 commandments? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. I'm the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Have no other gods before me. Pero aquí tenemos un pueblo sumiso a Dios. But here we have people before God. Dice el versículo 33 que ellos temían a Jehová. Verse 33 says they feared the Lord. Pero la siguiente palabra que sigue es que ellos también honraban a sus But dioses. the next phrase is they also served the other gods. Es como que ellos mismos estuvieran contradiciendo su primer mandamiento. It's as though they were contradicting the first commandment. Ahora en el versículo 34, In verse 34, el autor dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni ordenanzas. the verse 34 says, the writer says, to this day they do according to the former manner. They do not fear the Lord and they do not follow his statutes. Así que ellos no solamente mezclaron sus razas con otras naciones, They didn't just mix their race with other nations. sino que ellos mezclaron sus creencias. They mixed their beliefs. Y ellos empezaron a creer las mismas cosas que creían los demás. They began to believe other things that they believed before. A tal forma que en su misma casa ellos adoraban a Dios y adoraban a ídolos. In such a way that even in their own house they worship God and idols. Ahora, el monte Gerizim era muy famoso para el pueblo de Samaria. Mount Gerizim was a very famous mountain for those in Samaria. Recordemos que cuando fueron separadas las tribus, We remember when the tribes were separated. fue en este lugar donde
Jeroboam puso un altar para que se adorara a Dios. It's where they had built an altar to where they would worship God. Aquí estaban estos hombres adorando a Dios, These men were worshiping God porque en este lugar fueron proclamadas las bendiciones por la obediencia a Dios. because in this place they were blessed because of obedience to God. Ahora, hay algo más que nosotros miramos en lo que Jesús está contestándole a esta mujer, Something else we see in what Jesus is telling this woman y es que ellas no tenían un concepto directo de lo que era la adoración en sí. they did not have a right concept of what worship was. Ahora la pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué sucedía esto? ¿Por qué Jesús tuvo que decirle esto a esta mujer? The question we must ask is, why did Jesus have to tell this woman this? Porque cuando ellos se separaron de Israel, When they separated from Israel, cuando las tribus fueron separadas, when the tribes were separated, ellos tomaron para sí solamente los primeros 5 libros de la ley. they took for themselves only the first 5 books of the law. Así que toda la revelación divina que existía después de los 5 libros de la ley, All of the divine revelation that existed after the first 5 books of the Bible, ellos la rechazaron. they rejected. Por eso es que Jesús en el versículo 22, That's why Jesus in verse 22, Él habla claramente a esta mujer diciéndole, vosotros adoráis lo que no sabéis. that's why he says, you worship what you do not know. Mas nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. We worship what we know, for salvation is from the Jews. Aunque en los primeros 5 libros de la ley, But in the first 5 books of the Bible, of the law, ya estaba escrita la promesa al pueblo de it Israel, was written the promise to the nation of Israel, no solamente a Eva en el jardín del Edén, sino también a Abraham. not only to Adam and Eve in the garden, but to Abraham. En ti me serán benditas todas las naciones. In you will all the nations of the earth be blessed. Allí también se encuentra escrito lo que Moisés escribió al pueblo de Israel. We find here written what Moses wrote to the nation of Israel. Después de mí vendrá un profeta. After me, a prophet will come. A él seguid. Follow him. Ahora lo que sigue, What happens, what comes next, esta gente lo tenía en signo de interrogación. they had with an exclamation point. Toda la revelación que sigue después del libro de Josué hasta el libro de Malaquías, ellos no sabían nada de eso. Everything after the book of Joshua through Malachi, they didn't know anything. Habían oído hablar de que un día iba a venir el Mesías, They heard a Messiah would come. pero ellos no sabían claramente cómo iba a venir ese They Mesías, didn't know how he would come, en qué forma iba a venir ese Mesías, in what way he would come, en qué lugar iba a nacer ese Mesías, what place he'd be birthed, cómo iba a nacer ese Mesías how the Messiah y would be, cuál es el propósito que ese Mesías traía para la nación de Israel. and what would be the purpose of this Messiah for the nation of Israel. El hecho de haber rechazado toda la revelación de los profetas The idea that they rejected all of the prophecy of the prophets, los había tenido ciegos they were blind de la profecía de la venida del Mesías. of the prophecy of the coming of the Messiah. Así que su mentalidad seguía varada en el mismo lugar, o seguía parada en el mismo lugar. Their mind was stuck in a place. Ahora, esto es algo que nosotros debemos de saber como iglesia Trinity. This is something we should know as Trinity Church. No podemos adorar nada de algo del cual no tenemos conocimiento. We cannot worship something we do not know. Esta gente adoraba supuestamente a Dios, They supposedly worshiped God, pero lo adoraba a su única forma de saberlo. but they worshiped in the only way they knew. ¿Ustedes recuerdan lo primero que hizo este rey cuando se separó de Judá y Efraín? You remember what this king first did when he separated Judah and Ephraim? Dice que lo primero que él hizo es hacer un becerro de oro para que fueran a adorar ahí. The first thing he did was make a golden calf so they go there and worship. Ahora, la mentalidad de ellos era, bueno, si yo subo al monte a ofrecer sacrificio, Their idea was, if God said go to the mountain and worship, yo en realidad estoy en la verdad de lo que de lo que la palabra me ha pedido. I'm doing what the word has asked me to do. Y ahora miramos a Jesús diciéndole a esta mujer, Now we see Jesus telling this woman, ustedes adoran lo que no saben. you worship what you do not know. No tienen un conocimiento de lo que en verdad adoran. You don't have a concept of what you
you worship. No tienen un conocimiento de lo que están esperando. You don't have a knowledge of what you're waiting for. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué Jesús tuvo que decirlo de esta forma? The question we can ask is, why did Jesus have to tell her like this? Porque los judíos tenían un conocimiento más amplio de la profecía divina. Because the Jews had a more robust view of the prophecy of Christ. Ahora tú puedes ver acá la balanza puesta. You can see the balance set before them. En un lado, un pueblo que supuestamente está adorando a Dios In one side, people who are supposedly worshiping God de la forma como ellos creen que es la verdadera forma de adorar. in the way they believe is the right way to worship. Pero acá tenemos un pueblo que tiene un conocimiento pleno de la profecía divina, But over here we have a people who have a complete knowledge of the prophecy of God, que sabe que va a haber un momento en la historia en que el Mesías va a venir a rescatarlos. that knows there's a moment in time when a Messiah is going to come and redeem them. Ahora, por eso Jesús asegura a esta mujer, porque la salvación viene de los judíos. That's why Jesus tells her salvation comes from the Jews. Cuando hay un conocimiento pleno de la adoración, When there's a complete knowledge of worship, nosotros somos más expuestos a adorar. we are more apt to worship. Tú no puedes adorar algo que no conoces. You cannot worship what you do not know. Tú no puedes adorar algo de lo que no tienes pensamiento de lo que es. You can't worship something you don't have thought of what it is. Nosotros a veces juzgamos de una forma negativa a otras personas, We judge sometimes in a negative way other people. diciendo estos son así, asá y allá. We say they're like this and this and this. Pero cuando nosotros miramos la verdad de la vida de estas personas, But we see the truth in the life of these people, es que esa es la forma como ellos fueron crecidos desde pequeños. it's the way they were brought up. Tratar de matar el virus de la religión en una persona To try to kill the stigma or the thoughts of a religion in somebody, es algo imposible si el Espíritu Santo no trabaja en sus it's vidas. impossible unless the Holy Spirit does it in their lives. Ahora, cuando hablo de un conocimiento amplio, When I speak of a full knowledge, me refiero a que a los judíos le fue revelado en realidad todo el consejo de Dios escrito en el Antiguo Testamento. I'm referring to the Jews was given the Old Testament that reveals the knowledge of these things. Es más, la revelación de Dios vino primero a ellos. Even more so, the revelation of God came first to the Jews. Su palabra. His word. Ellos pudieron leer las escrituras de pe a pa. They could read the scriptures. Por eso es que nosotros miramos la forma de hablar de Cristo con aquel fariseo y la forma de hablar de Cristo con esta samaritana. That's why we see Jesus speaking to the Pharisee in one way and this Samaritan woman in another. Tú puedes decir, hablando cristianamente, cómo Jesús pudo haber sido tan duro con este hombre. You can say, as a Christian, how can Jesus be so stern with Nicodemus? ¿Y por qué pudo ser tan suave con esta mujer? Why is he so soft with this woman? Porque esta mujer religiosamente no comprendía de lo que estaba hablando. This woman didn't have a knowledge, didn't comprehend what he was speaking of. Ahora, también cuando hablo de un conocimiento pleno When I speak o más of amplio, when I speak of a full knowledge here, es porque los judíos sabían de que la salvación iba a venir de ellos. it's because the Jews knew that the salvation was coming through them. ¿Ustedes recuerdan cada una de las promesas de Dios escritas por los profetas? Do you remember all the promises of God written through the prophets? Revelada a la nación de Israel, Revealed to the nation of Israel? expuesta libro tras libro, Written book after book. a tal forma que la nación de Israel tenía un conocimiento de pleno de cuándo el Mesías iba a venir. In such a way that the nation of Israel had a clear understanding of what was coming in the Messiah. Ahora, además de eso, Even more than that, en la revelación de las Escrituras estaba escrito el único lugar donde podían ir a ofrecer sacrificio a Dios. in the scripture was written the only place that the nation could go to worship God. Ahora, cuando nosotros miramos en realidad todo lo que significa la adoración de Israel, When we look completely what meant the nation of worship in the nation of Israel, toda la adoración religiosa rodeaba el templo del Señor. all of the worship from the nation was around the temple. Todo lo que se hacía en Israel referente a la adoración estaba en aquel templo. Everything that the nation did about worship was in the temple. Ahora nosotros nos podemos preguntar ¿por qué?
We can ask the question, why? ¿Por qué toda la adoración estaba alrededor de aquel templo? Why is all worship around the temple? Porque aquel templo era el tipo de Cristo. Because the temple was the type of Christ. Todo lo que allí se llevaba a cabo apuntaba a Cristo. Everything done there pointed to Christ. Ahora miramos el antitipo hablando con esa mujer. Now we see the antitype speaking to this woman. Cuando nosotros miramos a Cristo hablando acá, When we see Christ speaking here, nosotros podemos ver de que ya no hay necesidad de un templo, we can see there's not a need for a temple. ya no hay necesidad de un sacerdote, There's not a need for a priest. ni aún ya no hay necesidad de un sacrificio. There's not even a need for a sacrifice. Todo estaba expuesto en Cristo. Everything is given in Christ. Cristo era el antitipo de todos los tipos que estaban escritos en el Antiguo Testamento. Christ is the antitype of all the types written in the Old Testament. Así que todo lo que aquella mujer no sabía Everything this woman didn't know estaba revelado completamente frente a él. was revealed in front of her and him. Ahora miremos por un momento las declaraciones de Juan en estos primeros capítulos que nosotros hemos leído. Let's look at the declaration of John in the first chapters that we've read. Juan en el primer versículo de este capítulo John, in the first verse of this chapter, nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. in the book, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el versículo 14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. In verse 14 it says, and the Word became flesh and dwelt among us. Lo mismo que profetizó Isaías en Isaías The 7:14. same thing that Isaiah prophesied in Isaiah 7:14. Aquella virgen tendrá un varón The virgin will have a son, y su nombre se llamará Emanuel. and his name will be Emmanuel. Y Mateo dice que ese nombre significa Dios con nosotros. And Matthew tells us that name means God with us. Juan nos está diciendo de que la revelación de aquella promesa en Isaías 7 es Jesucristo mismo. John is telling us the revelation of Isaiah is Jesus Christ. La revelación que esa mujer no podía comprender estaba frente a su rostro. The revelation this woman didn't have was before her. Ahora, algo más que nos dice este texto Something else this text tells us. es que el verbo habitó entre nosotros. The Word dwelt among us. La palabra que nosotros encontramos habitó allí The word we have to dwell, se puede traducir como tabernaculizó entre he nosotros. tabernacled among us. Nosotros sabemos el templo suplantó el tabernáculo. We know that the temple came in place of the tabernacle. Dios mandó a Israel que hiciera un tabernáculo para poderse reunir con él. God told Israel to build a tabernacle so he could meet with them. Y dice la palabra de que cada mañana la gloria de Dios descendía sobre el And it tabernáculo. said every morning the glory of the Lord was over the tabernacle. Y aquí encontramos ahora en el Nuevo Testamento Here we find in the New Testament, los judíos con aquella mentalidad, el templo de Dios está entre nosotros. the Jews had the mindset the temple of God is with us. Por lo tanto, Dios está con So nosotros. God is with us. Porque el templo significaba la presencia de Dios en el pueblo de The Israel. temple represented the presence of God in the nation of Israel. Mientras el templo estuviera en medio de ellos, While the temple was in the middle of them, Dios estaba en medio de ellos. God was with them. Pero cuando nosotros leemos Ezequiel, When we read Ezekiel, nosotros sabemos que la gloria de Dios abandonó el templo. we see that the glory of God abandoned the temple. Y el pueblo de Dios quedó a expensas de las manos de los seres humanos de este mundo. And the nation of Israel was at the hands of the people of the world. Así que el templo apuntaba a Cristo. So the temple pointed to Christ. Ahora cuando miramos el versículo 29 y 36 de este mismo capítulo 1 del libro de Juan, The chapter 1 of John, we read verses 28 and 29. Juan el Bautista nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sorry, verse 29 and 36. John the Baptist says that here is Christ, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ahora, ¿cuál era el objetivo del templo? What was the objective of the temple? Que el pueblo de Dios llegara a ofrecer sacrificios a Dios en el templo. The nation of Israel would come and offer sacrifice to God in the temple. No había otro lugar donde ellos podían ir a hacerlo. There was not another place they could go and do it. Era allí en el templo donde el pueblo tenía que reunirse It was there in the temple that all the people had to come together para ofrecer sacrificio. to offer sacrifice. El templo es un tipo de Cristo. The temple is the type of Christ. Ahora Juan el Bautista está
tipificando a Cristo con todos aquellos sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. And John, by calling Jesus the Lamb of God, is connecting Christ to all the sacrifices given in the temple. Así que ya no encontramos una necesidad del sacrificio. So we don't have a need for more sacrifice. Ahora saben por qué el templo fue destruido en el año 70. Now they know why the temple was destroyed in the year 70. Porque el templo ya no cumplía ninguna función en el pueblo de Israel. The temple didn't serve any other purpose in the nation of Israel. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer en el versículo 21. And that's what Jesus is telling this woman in verse 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Woman, believe me, the hour is coming when neither in this mountain nor in Jerusalem you will worship the Father. Ya no hay necesidad de ir a otro lugar para poder adorar a Dios. There's not a need to go to a certain place to worship God. Nosotros no necesitamos ir hasta Jerusalén a ofrecer sacrificio. You don't need to go to Jerusalem to offer sacrifice. Nosotros solo necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad en el lugar donde nosotros nos encontremos. We only need to worship God in spirit and truth where we are. Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Woman, believe me, a time is coming when neither in this mountain or Jerusalem. Ahora, los judíos siguen siendo muy adeptos a esta situación. The Jews were very conformed to this situation. Así como lo era Daniel. It was like Daniel. Cada vez que ellos adoran a Dios, adoran mirando hacia el templo. Every time they would worship facing the temple. Pero ahora Jesús le está diciendo a esta mujer, But Jesus is telling this woman, Dios es espíritu. God is spirit. Dios es espíritu. God is spirit. Y nosotros sabemos de que toda la tierra está llena de su gloria. We know that all of the world is filled with His glory. Cuando tú lees Habacuc capítulo 2 versículo 14, When you read Habakkuk 2:14, dice que la tierra está llena del conocimiento y de la gloria de it Dios. says the whole earth is filled with the knowledge and the glory of God. Así como las aguas cubren el mar. As the waters cover the sea. ¿A qué parte del universo nosotros podemos movernos? What part of the universe can we go to? ¿Dónde podemos estar si podemos huir de la mirada de Dios? Where can we go to escape the eyes of God? Él llena todo el universo en sí. He fills all of the universe in itself. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, When we see the Word of God, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. the heavens declare the glory of God. Él está en todo lugar. He's in all places. Y cuando tú vas al Salmo 138, versículo 7, When you go to Psalm 138, verse 7, el salmista declara de que no hay un lugar en el mundo donde nosotros podamos huir de la mirada de Dios. there's nowhere in the world we can go apart from the presence of God. En cualquier lugar donde nosotros nos movamos, In every place we go, Psalm 139. la tierra está completa, la tierra está llena de su gloria. The earth is filled with His glory. 139, versículo 7. 139, verse 7. ¿A dónde me iré yo de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si al Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás allí. He says, where shall I go from your spirit, or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. And if I make my bed in Sheol, you are there. Cuando nosotros terminamos de leer estos párrafos, When we read these paragraphs, dice que no hay lugar en el mundo donde nosotros nos podamos esconder de la mirada de it Dios. says there's nowhere in the world we can go to escape from God. Dios es espíritu, Él habita en todo lugar. God is spirit. He habitates everywhere. Él es omnisciente. He's omnisciente. Él es omnipresente. He's omniscient. Él He's es- omnipresent. Él está en todo lugar. He is in all places. Así que ya no necesitamos un lugar específico donde estar. We don't need a specific place to be. Lo único que necesitamos es adorarle a Él en el lugar donde nosotros estemos. What we need to do is worship Him where we are. ¿Recuerdan a Ana, la madre de Samuel? You remember Hannah, the mother of Samuel? Ella tuvo que ir hasta el templo, más bien dicho, ella tuvo que ir hasta el tabernáculo a pedir a Dios por su hijo. She had to go to the tabernacle to plead with God for her son. Jesús le dice a esta mujer, ya no necesitas ir hasta allá. Jesus says you don't need to go there. Lo único que necesitas es doblar tus rodillas y pedirle a Él. What you need to do is fall before God and ask Him. Ahora, cuando llegamos al versículo 23, When we come to verse 23, dice,
dice Juan, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. It says, but the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such people to worship him. Eso nos puede llevar al segundo punto. This could bring us to the second point. ¿Cuál es el tipo de adoración que Dios quiere de nosotros? What type of worship does God desire from us? ¿Cuál es el tipo de adoración que nosotros le estamos dando a Dios? What's the type of worship we're giving to him? Estamos viviendo en tiempos iguales al tiempo del exilio de Israel. We are living in the same time of exile as the nation of Israel was. La adoración ha sido adulterada en las iglesias. Worship has been adulterated in the churches. Las iglesias viven en una constante competición con el mundo. The church is in constant competition with the world. Cada día quieren verse más mejor con el mundo, Every day they want to see themselves better than the world. no importando sentir el desprecio de Dios en sus iglesias. And they don't care if God is thought of less in their churches. Dios mira la adoración de su pueblo. God sees the worship of his people. Cuando tú miras unos versículos antes de los textos que leímos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo When you 17, read a few verses earlier than where we read in 2 Kings, tú puedes ver por qué el Señor vomitó al pueblo de Israel de sus tierras. you could see why God vomited the people from their land. Porque ellos habían convertido la adoración en un adulterio contra Dios. They had committed adultery with God. Miramos a muchas iglesias ahora en día We see so many churches nowadays invitando a las personas a que hagan cualquier cosa a su iglesia menos adorar a Dios en espíritu y en verdad. telling the people to come and do all kinds of things in their churches except worship the triune God. Como dijo Spurgeon en algún tiempo, Like Spurgeon said in one time, vienen tiempos en que en vez de predicadores tendremos payasos en los púlpitos. there'll come a time that instead of preachers in the pulpits, we'll have clowns. Las iglesias están prometiendo cosas que no están bíblicamente escritas. The churches are promising things that aren't biblically written. Ven, disfruta nuestras noches de danza cristiana. Come and enjoy our Christian dance night. Ven, disfruta la música que está de moda. Come and enjoy the music that's in the mode. Tenemos los mejores juegos para tus niños. We have the best games for your children. Vamos a ver las mejores películas adentro de nuestra iglesia. We're going to see the greatest movies in church. Jesús dijo a la mujer, el Padre anda buscando verdaderos adoradores. Jesus told the woman, the Father is seeking true worshipers. No necesitamos iglesias llenas de personas que quieran más del mundo y menos de Dios. We don't need our churches filled with people who want more of the world and less of Christ. Ahora, las características que Dios pide de estos tipos de adoradores The characteristics that God asks of these type of worshipers. es que adoren al Padre en espíritu y en verdad. They worship the Father in spirit and truth. Ahora, yo quiero decir algo que yo sé que va a doler mucho en esta tarde. I'm going to say something that might hurt this evening. Adoración y alabanza son cosas totalmente diferentes. Worship and worship music is different. Tú puedes cantar sin adorar You can sing without worship, y tú puedes adorar sin cantar. and you can worship without singing. Así que tú no creas que por oír bonitas música en el púlpito, So don't think because you hear fancy songs in the pulpit, tú te vas a sentir más incitado a poder adorar a Dios. you'll feel more apt to worship. Porque la música no tiene que incidir en tu adoración. The music doesn't have to drive us to worship. Es más, yo he oído algunas personas que dicen algo así. I heard people say something like this. Yo voy a esa iglesia porque allí sí siento que adoro. I go to this church because I feel like they worship. Este es un problema en la vida cristiana de mucha gente ahora. That is a problem in the life of Christians. many Nosotros Christians no today. venimos a la iglesia a sentir que adoramos. We don't come to church to feel like we worship. Nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios. We come to church to worship God. Aunque nuestros sentimientos tienen que estar incluidos en la adoración, Sometimes our feelings are included in worship. nuestro corazón tiene que estar incluido en la adoración a Dios. Our heart must be included in worship. No quiere decir que si no sentimos que adoramos es porque no adoramos. It doesn't mean that if we don't feel something, we haven't worshiped. Recuerden que
Dios está pidiendo una adoración en espíritu y en verdad. God is seeking worshipers in spirit and truth. Ahora lo que Jesucristo está tratando de decirle a esta mujer What Jesus is trying to say to this woman es que la verdadera adoración nace del conocimiento de aquel Dios que nos amó. the true worship is birthed by the God who loved us. La verdadera adoración nace de un corazón asombrado por la gloria de Dios. The true worship is birthed in the heart of someone that's awed by the glory of God. La verdadera adoración en el cristiano nace de sacrificarte tú o yo para darle a Él toda la gloria. The worship of God is birthed in me sacrificing me to give you all the honor and glory. Es necesario de que nosotros muramos para que Él sea adorado en espíritu y en verdad. It's necessary that we remove ourselves so that He is worshipped. A mí me encanta el llamado que Cristo hacía a sus discípulos. I love the calling that Christ gave to His disciples. Mateo 16, 24 y 25. In Matthew 16, 24 through 25. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever would save his life will lose it. Whoever loses his life for my sake will find it. Ahora, cuando tú vas al libro de Lucas, When you go to the book of Luke, Lucas le agrega una palabra más a ese versículo. Luke adds something to that same verse. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. If one would come after me, he must deny himself every day and follow me. Ahora, yo sé, nosotros no tal vez tenemos un conocimiento pleno de lo que significa la cruz. Now, maybe we don't have a complete knowledge of what the cross means. Es más, nosotros utilizamos la cruz como un objeto de decoración ahora en día. Many times the cross is just an object of decoration. Pero en el tiempo de Cristo, las cruces no se ocupaban para decorar las casas. But in the time of Christ, people didn't decorate their houses with crosses. Las cruces se utilizaban para decorar las calles de las personas que estaban en contra del imperio. The cross was used to decorate the streets of people that are against the empire. Así que Cristo te está llamando a un verdadero sacrificio. Christ is calling for a true sacrifice. Tienes que matarte día con día. You must die every day. Morir a ti mismo para parecerte más a Él. Die to yourself to be more like Him. Romanos lo dice de otra forma. Romans says it in a different way. En realidad este texto es muy aplicable a lo que estamos hablando. It's very applicable, this text, to what we're talking about. Dice Romanos capítulo 12, Romans 12 says, hablando del sacrificio de nosotros mismos para alabar en una adoración de espíritu y en verdad a Cristo. speaking of the sacrifice of dying to ourselves. Dice el versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. He says, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercy of God, to present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual act of worship. Yo sé que algunos me decían, hermano, ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. I know you're going to say, brother, what are you talking about? To offer up ourselves as a living sacrifice, holy and pleasing. Y sobre todo lleva así que debemos de agradar a Dios con lo que estamos haciendo. And over all things, to worship God over all things. Hermano, eso es difícil de hacer. This is difficult to do. Sí. Yes. Eso es lo que Dios pide del sacrificio de cada uno de nosotros. That's what God demands of each one of us as a sacrifice. Esa es la verdadera adoración que nosotros debemos de presentar al Padre. It's the true worship that all of us should present to the Father. El sacrificio de nuestra vida mundana. The sacrifice of our earthly life. Matar todo aquello que nos separa de Dios para acercarnos más a To Él. mortify everything that is not Him so we be more like Him. Un sacrificio diario en nuestro diario vivir. A daily sacrifice in our daily life. Ahora yo sé, los cristianos modernos I know in modern Christianity, prefieren conformarse a este siglo, they prefer to conform to this age, amando las cosas de este siglo. loving the things of this world. No importa si un día cuando están delante de la presencia de Dios, It doesn't matter, they don't think about when they're before the presence of God. Él les diga, apartados de mí, malditos, It al doesn't- fuego It eterno. doesn't matter to them if He tells them, oh, apart from me, you workers of iniquity. Pablo dice, no,
Paul says no. Comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. He says, show what present your bodies, which is, he says, that you would know what is good, acceptable, and perfect, what the will of God is. Ahora, preguntémosle a Pablo, Hey, we ask Paul, ¿cómo lo hago, Pablo? how do I do this, Paul? ¿Cómo puedo hacer eso que tú me estás pidiendo en estos textos? How can I do what you're asking me to do from this text? Transformen sus vidas por medio de la renovación de su entendimiento, dice Pablo. Transform your minds with the renewal of your mind, that you may be test, that you may discern what is the will of God. La palabra que está escrita acá es la palabra mente. The word translated here is the word mete. Yo sé que nosotros lo encontramos como entendimiento, pero la palabra que Pablo dice, utilicen sus mentes. We understand his understanding, but he's saying utilize your mind. Utilicen sus mentes. Utilize your mind. Yo sé que ahora en día lo que se dice es desconecten sus mentes para que tengan una mejor adoración a Dios. I know today they say disconnect your minds so you have a better worship of God. Eso es falso, dice Pablo. That's false, Paul says. Tu mente tiene que estar incluida en la adoración a Dios. Your mind must be included in the worship of Como God. decía un antiguo teólogo, As an old theologian said, cuando venimos a la iglesia nos quitamos el sombrero, no la cabeza. when we come to church, we take off the hat, not the head. La cabeza está incluida en la adoración a Dios. The head is included in worship. Una persona que no sabe lo que está haciendo en la adoración, One person who doesn't understand what they're doing in worship no tiene un conocimiento de lo que está haciendo en la adoración, doesn't have a knowledge what they're doing in worship. está ofreciendo una falsa adoración a Dios. They're worshiping false worship to God. No tiene un conocimiento claro de las escrituras. They don't have a knowledge, clear knowledge of the scriptures. Ahora nosotros miramos a esta mujer acá. We see this woman here. Esa mujer no tenía un conocimiento claro de lo que estaba haciendo. This woman didn't have a clear understanding of what was happening. Ella le parecía que la forma como ella adoraba era la perfecta. She thought the way she was doing it was the perfect way. Pero la buena noticia que se encuentra escrita en estos versos But the good news we find in these verses es que el Rey de Gloria había venido al pozo a predicar el Evangelio a esta mujer. that the King of Glory came to the well to preach the gospel to Aquí this woman. está enfrente de esta mujer diciéndole, mujer, ahora es. He is standing before her saying, and it's here now. Ahora, yo sé muchas veces no adoramos a Dios porque no tenemos un entendimiento claro de lo que estamos haciendo. I know many times we don't worship God because we don't clearly understand what's going on. Yo me acuerdo cuando Jonathan estaba recién venido I acá remember when Jonathan just barely came here. y decía que la verdadera adoración es aquel wow que nosotros encontramos en Dios. Is the true worship is the awesomeness that we find in God. El asombro que nosotros encontramos en poder adorar a Dios. The awe that we find in worshiping God. Cuando nosotros no tenemos ese asombro, When we don't have that awe, cuando nosotros no tenemos ese conocimiento claro de quién es Dios, when we don't have the clear knowledge of who God is, nosotros no tenemos ni idea por qué estamos adorando en aquel lugar. we don't have any idea why we're even worshiping. Esta mujer había oído hablar de la adoración, This woman had heard people speak of worship, pero no tenía un conocimiento claro de lo que en verdad era. but she didn't have a clear understanding of what worship Pero was. Jesús le trae la buena noticia. Jesus brings her good news. El Padre anda buscando adoradores. The Father is searching for worshipers. La buena noticia es hasta el día de hoy. The good news is unto today. El Padre anda buscando adoradores. The Father is searching for true worshipers. Y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. He seeks worshipers who worship Him in spirit and truth. Yo quiero que tú mires la situación en la que esta mujer se encuentra. I want you to see the situation this woman is found in. Cuando empezamos el capítulo, ella era una idólatra. When we started the chapter, she was an idolater, Una mujer que estaba en adulterio. a woman in adultery, Era una mujer que no solo había tenido un esposo, sino que había tenido 5 maridos. a woman who didn't have just one husband, had 5 of them. Y el que ahora tenía tampoco era de ella. And now the one that she has is not hers. Pero de esta plática que Jesús le ofreció agua viva But when Jesus offered her living water, y a que Jesús la miraba, perdón, y a que esta mujer estaba mirando a Jesús como el profeta esperado, and this woman looking at Christ as the long-awaited prophet,
Ahora miramos en el número 25 comparando a Jesús con el Mesías, el Cristo que estaban esperando. Now we see Jesus in verse 25 as the Messiah they had been waiting for. Hay un crecimiento en el trabajo del Espíritu Santo en su vida. There's progress in the work of the Spirit in her life. Sé que ha de venir el Mesías, el versículo 25. I know that the Messiah is coming, verse Llamado 25. el Cristo. He called the Christ. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. When he comes, he will tell us all things. Yo quiero que mires el crecimiento de esta mujer. I want you to see the growth in this woman. A esta mujer solo le faltó tirar el cántaro y decirle, Señor, apártate de mí, que soy pecadora. She only needed to say, woe is me, for I'm a sinner. ¿Recuerdan a Pedro en la barca? You remember Peter in the boat? Después de que no habían pescado todo el día, Jesús les dice, vayan adentro y tiren la red. After they hadn't caught fish all day, and Jesus says, throw the nets on the other side. Y luego le dice Pedro, Señor, no hemos agarrado nada en todo el día. And Peter said, we haven't gotten anything all day. Pero en tus palabras tiraremos la red. But in your words, we'll throw the net. Dice la palabra de que Pedro no ajustaba a sacar los peces que habían en las It redes. says they couldn't even take all the fish in. Pero en ese momento Pedro se dio cuenta de algo más grande. But in that moment, Peter realized something greater. Él había sido expuesto no a una persona que sabía dónde estaban los pescados, He was in the presence of someone that didn't only know where the fish were, sino a alguien que podía ver el corazón mismo de but él. someone who could see his own heart. Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. And he said, get away from me, I'm a sinner. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo a esta altura del texto? You understand what I'm saying here? Cuando hay un conocimiento claro o tenemos un confrontamiento con Cristo, When we have an encounter with Christ, cuando tenemos un encuentro cara a cara con Él, when we have an encounter face to face with Him, no podemos seguir viviendo de la misma forma como lo hemos hecho durante toda nuestra vida. we cannot continue living the same way that we've lived our whole life. Yo quiero que tú mires acá. I want you to see here. A mí me preocupa claramente la falta de deseo y apostasía dentro de la iglesia. I'm worried of the apostasy in the church. Mucha gente prefiere hacer cualquier cosa menos estar el día del Señor para adorar a Dios. Many people would prefer any other thing than to be in the house of the Lord and worship Cuando God. tú miras a esta mujer, el versículo 25, When you see this woman in verse 25, tú miras a una mujer completamente cambiada por Dios. you see a woman completely changed by God. Dice que esta mujer dejó todo lo que tenía y corrió a la ciudad a dar las buenas nuevas de salvación. This woman left everything and she went to the town and told them about Christ. A ella no le importaba lo que iba a decir la gente de ella. She didn't care what the people were going to say about her. A ella no le importaba que se iba a perder su cántaro lleno de agua. She didn't care if she was going to lose all her water. A ella no le importaba lo que los hombres iban a hablar de ella. She didn't care what the men were going to say of her. Ahí viene esta pecadora en medio de nosotros. Here comes this sinner in the midst of us. Dice que ella dejó todo lo que tenía y corrió al pueblo a dar las buenas nuevas de lo que había pasado. She left all and she went and told the good news of what had happened. Versículo 29. Verse 29. Venid, ven a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Come, see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ? Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios de esta forma, When we have an encounter with Christ like this, cuando nosotros somos expuestos a la gloria de Dios, when we're exposed to the glory of God, no podemos seguir viviendo de la forma que vivíamos we can't anteriormente. continue to live like we lived before. He aquí la verdadera adoración en los corazones de las personas. The true worship in the heart of the people. Cuando se encuentran asombrados de lo que Dios ha hecho por ellos. When they're in awe of what God has done for them. Tú no puedes adorar a alguien en que tú no tienes un conocimiento de quién es. You cannot worship somebody you don't know who they are. Pero cuando tú te das cuenta de que este Cristo vino desde su trono de gloria a morir en la cruz del Calvario para salvarte, But when you understand that Christ came from glory and died on Calvary's cross for your sins, y no solamente te salvó en una cruz muriendo por ti, He didn't just save you dying on a cross for you, sino que al tercer día resucitó de los muertos but the third day He rose from the dead. y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Now He's seated at the right hand of God. y que es capaz de perdonar cada uno de los pecados que tú hayas hecho desde el día que naciste hasta ahora. And that He forgives you of all your sins from the first sin to the last. Tu corazón tiene que llenarse de asombro. Your heart should be filled with awe. Tu corazón tiene que llenarse de gratitud. Your heart should be filled with gratitude. Nadie puede hacer algo más grande que lo que Dios ha hecho por ti. No one can do something greater than what God has done for Él te you. amó antes de la
fundación del mundo. He loved you before the foundations of the world. Él te trajo arrastrado a sus pies. He dragged you to his feet. Él cambió tu vida y ahora eres alguien He diferente. changed your life. Now you're different. Y Pablo dice en Efesios, Paul says in Ephesians, todo para honra de su gloria. all for the praise of his glorious Qué grace. gran regalo nos hizo el Padre de darnos a su Hijo. What great gift the Father gave us in Christ. Que viniera a morir por That he nosotros a came una to die cruz. for us in a cross. Para darnos vida y no solo vida para un momento, sino vida en To abundancia. give us life and life in abundance. Pero quiero terminar con esto. I want to finish with this. Son verdad que debemos de adorar al Padre en espíritu y en verdad. We should worship the Father in spirit and truth. Pero lo que debemos de saber en esta tarde es cómo debemos de adorar a ese Dios. But what we should understand this evening is how we should worship God. Ahora, yo quiero llamar a mención nuestro texto, el llamado que tenemos a adoración todos los domingos en la mañana. I want to mention our call to worship that we mention every Sunday. Ustedes saben el contexto de este texto. You know the context of the text. Ya lo hemos oído muchas veces predicando desde el púlpito. We've heard it many times preached from the pulpit. Aquí está el pueblo de Israel llamado por Dios Here is the nation of Israel called by God, para que fuera a hablar con Dios. so that they would go to God. Pero era tan grande, dice la palabra, el sonido que se oía en aquel monte, There was a great sound that they heard on that mountain, que el pueblo empezó a sentir miedo y a retirarse. that the people were trembling with fear and they began to leave. Y dice Moisés, era tan grande el asunto que tuve temor. It was so intense and the fear was so great. Ahora, en base a eso, el autor del libro de Hebreos nos recuerda The writer of Hebrews reminds us de que nosotros no podemos venir en una adoración liviana delante de Dios. that we cannot come with a light worship before God. Porque nuestro Dios no es nuestro cuate, como muchos piensan. Because our God is not our homeboy like many O think. es nuestro pana con quien podemos pasar un momento feliz los fines de semana. Or he's just our friend that we go through the weekend with. Yo a veces quisiera llegar al pensamiento de muchas personas. I want to bring to the mind of many people. ¿Cómo es que hablan de Dios de una manera denigrante? How can you speak of God in such a way? Cuando nosotros venimos ante Dios, When we come before God, tenemos que venir con reverencia delante de we Él. should come with reverence before Him. Aunque Él nos llama que vengamos confiadamente al trono de su gracia, Even though He calls us to come in confidence before the throne of eso no grace, quiere decir que nosotros vamos a ir a Él como unos vagos. it doesn't mean we come to Him as a wanderer of the street. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, 28, perdón, In Hebrews 12:28 it says this: que nosotros no recibimos el mismo llamado que recibió el pueblo de Israel. we didn't receive the same calling as the nation of Nosotros Israel. no vamos al monte Sinaí, sino que al monte de Sión. We don't go to Mount Sinai, but Mount Zion. Dice el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship, reverence, and awe. Cuando venimos ante Él a ofrecerle When we adoración, come before Him to offer Him worship, nuestra adoración tiene que ser con temor y reverencia a aquel Dios. our worship should be with fear and trembling. Yo quiero que tú pienses lo asombroso que puede ser de estar delante de Dios adorándole. I want you to think of the beauty of worshiping that is before worshiping God. Nosotros cantamos muy bonito esos signos. Yo quiero estar delante de Dios y tirar mis coronas enfrente de Él. We sing very neatly, I want to be before God and throw my crown before Him. Pero tú sabes lo terrorífico que puede ser eso. Do you realize how terrible that could be? Estar delante de un Dios santo, santo, santo. To be before the holy, holy, holy Un God. Dios todopoderoso. A God that's all powerful. Un Dios que todo lo sabe y que todo lo que tú has hecho en tu vida está delante de sus manos. One that all power is before Him. El autor del libro de Hebreos te dice, vengamos agradándole con temor y reverencia. The writer of Hebrews says, come and worship with reverence. And Ahora awe. nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, ¿por qué no debemos de venir así, de esa forma? We have in the Old Testament because we shouldn't come like this. ¿Recuerdan los hijos de Aarón? You remember the sons of Aaron, Los hijos de Elí. the sons of Eli. Ni aún tú recuerdas en el Nuevo Testamento de aquellos que robaron de lo que habían vendido You remember even the New Testament, the ones who stole from what they had sold. y cayeron muertos en el momento que llegaron a adorar a Dios con sus They ofrendas. fell dead when they came to worship.
Todo aquello que viene del pecado no es agradable a Dios. Everyone that comes in sin is not favorable for God. Así que en ese contexto el autor nos dice, acerquemos a Él confiadamente. He says, come to him with confidence. Pero acá en el 28 dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. He says that we worship him in reverence and awe. Y al final del texto nos da un warning. And in verse 29, he gives us a warning. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. For our God is a consuming fire. La verdadera adoración es aquella que nace del corazón. The true worship is the one that comes from the heart. Aquella que ofrecemos a Dios en conocimiento de lo que Él ha hecho por What nosotros. we offer to God in knowledge of what he's done for La us. verdadera adoración no tiene que nacer del pecado, The true worship doesn't come from sin, sino que tiene que venir de una vida en sacrificio a Él. but comes from a sacrifice in him. Sabiendo de que nuestro Dios Knowing that our God, se complace en todo lo que nosotros hacemos. it takes pleasure in what we do. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde por su amor, su misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy usted ha sido fiel con nosotros, Señor. Aunque nosotros seamos infieles, usted permanece fiel, Señor. Gracias por su amor en la vida de cada uno de nosotros. Le pedimos, Señor, que siga trabajando en nosotros, que el poder de su Espíritu siga transformando nuestra vida, Señor, y que cada día nos parezcamos menos a nosotros y más a usted. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amen. Amen. Thank you, brother. Gracias, hermano. I'm reminded of a thing a guy said. Recuerdo de una cosa que un hombre dijo. We cannot sing of what we do not know. No podemos cantar en lo que no sabemos. I was reminded in this sermon of the structure of our worship. Me fue recordado en el sermón la estructura de nuestra adoración. Revelation, response. Revelation, response. Revelación, respuesta. Revelación, respuesta. And we must respond rightly for what God has given us. Debemos responder correctamente lo que Dios nos ha dado.